comenzar esta conferencia compartiendo con ustedes lo siguiente. El estar frente a ustedes es la realización de un sueño que nació hace 7 años, cuando tuve la oportunidad de asistir a un curso de gerencia del día al día, patrocinado precisamente por el Centro de Gestión Hospitalaria. En ese entonces, hacía una semana había sido nombrado como jefe del laboratorio del Hospital General de Medellín, y ese curso me sirvió a mí como manual o guía de trabajo durante todos estos 7 años. Porque lo voy a presentar acá, es el producto prácticamente de ese curso. Cuando me dijeron que el tema a tratar en este foro era la atención centrada en el paciente, pues yo me dije, no, entonces esto es para mí. ¿Por qué para mí? Porque nuestro lema, el lema del área de microbiología de nosotros, del Hospital Paloto Uribe, es nuestro objetivo, el paciente, nuestro método de trabajo. Ese es nuestro lema. Entonces para mí también fue un reto, porque tratar de resumir en 45 minutos una experiencia de 3 años que llevo ya en el Hospital Paloto es un reto grande, y un reto también en el sentido de hacerme entender, porque desafortunadamente o afortunadamente esta área de microbiología a veces es un área de bastante desconocimiento por las personas. En todo caso, en el proceso de atención centrada en el paciente, yo me quiero sobre todo detener a esta parte, al monitoreo de la calidad y el mejoramiento. O sea, nuestro objetivo es prácticamente centrado en el paciente y hacer un monitoreo permanente de cómo estamos haciendo ese proceso, si estamos mejorando o no estamos mejorando. Empecemos con lo siguiente. El área de microbiología, el servicio tradicional, estoy hablando en general, se presenta como procesadores de muestras. O sea, a nosotros nos llega una muestra de orina, una muestra de sangre, y el médico solicita un hemocultivo, un urocultivo, y nosotros hacemos el examen. Ese es el sentido que se nos ha dado, o sea, tradicionalmente. Procesar una muestra para dar un resultado. ¿Eso a qué conlleva? Una actitud pasiva del laboratorio, desde el punto de vista que no estoy participando activamente en la decisión ya de qué se va a hacer con ese resultado. En la atención tradicional, la atención prácticamente está centrada en la fase analítica. ¿Qué es la fase analítica? Es realizar el examen. Esa es la fase analítica. Y hay poco control en las fases preanalítica y posanalítica. La fase preanalítica es lo que sucede antes de que nos llegue la muestra al laboratorio. Y la fase posanalítica es lo que sucede después de que nosotros reportamos el resultado. No sabemos, muchas veces no sabemos cómo están recogiendo la muestra. Y no sabemos qué están haciendo con el fruto de nuestro trabajo, qué están haciendo con ese resultado. Todo esto, ¿a qué conlleva? ¿A qué va? A una deficiente comunicación entre el clínico y el laboratorio. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un trabajo más en grupo que un trabajo en equipo. Y las decisiones son no compartidas, digo yo, entre comillas. ¿Qué quiere decir eso? Si yo trabajo por aparte, yo le doy un resultado al médico, y el médico me manda un examen sin consultar con el laboratorio, ahí no estamos trabajando en equipo, estamos trabajando en grupo, por en equipo, no estamos participando los unos con los otros. Esa es la atención tradicional. ¿Qué consecuencias trae esta forma de trabajo? La primera es la siguiente: identificación de colonizadores. Voy a explicar qué quiere decir esto. Nosotros tenemos normalmente tenemos flora normal, eso todos lo sabemos. Tenemos bacterias, tenemos hongos en nuestro cuerpo normalmente. Si nosotros en el laboratorio no hacemos un análisis cuidadoso de lo que nos está creciendo en los cultivos, yo perfectamente le puedo reportar al médico: vea doctor, tiene un estafilococo epidermidis, que normalmente es una bacteria presente en nosotros, que también puede causar patología, pero si no hay una comunicación entre el médico y nosotros se lo reportamos, y el médico que tome la decisión. Es muy simple, es muy simplista hacer eso. Nosotros no queremos eso.
conlleva eso? Conlleva una utilización inadecuada de los recursos, a tratamientos inadecuados. Estamos tratando infecciones que no son infecciones, son simplemente colonizaciones. ¿Y eso qué conlleva? Un aumento en los días de hospitalización. Eso, reprocesos en todo lo que tiene que ver con el área de microbiología. Un uso inadecuado de los antibióticos. ¿Y eso qué conlleva? A un aumento en la resistencia microbiana, que es uno de los grandes retos que tenemos en estos momentos por ese uso inadecuado de antibióticos. Una poca oportunidad de participar en las decisiones terapéuticas. Y una interpretación inadecuada de los resultados. Si el médico no nos consulta, no estamos nosotros participando de esa interpretación, de pronto el médico se puede equivocar y puede que eso conlleve a todo lo anterior. Y eso a su vez tiene una consecuencia que todos sabemos, un incremento importante en los costos de funcionamiento del área de microbiología y por ende del hospital. Y por ende eso todo se va a ver reflejado en la atención al paciente. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es lo que ofrece el área de microbiología? ¿Un producto o un servicio? Nosotros, en el área de microbiología del Hospital Pablo Tobón Uribe, no quisimos desde hace 3 años seguir ofreciendo solamente un producto. Se decidió por prestar un servicio. Y ese servicio, ¿cómo lo llamamos en el hospital? Se llama seguimiento microbiológico. Ese es nuestro nombre. Y eso, voy a emplear una palabra acá que es el intervencionismo. Entonces, eso se ha puesto como muy en boga en medicina, ahora todo es intervencionismo. O sea, por ejemplo, en radiología se habla mucho de intervencionismo, o sea, de procedimientos que se pueden hacer en el área de radiología que anteriormente se hacía, por ejemplo, en cirugía. Nosotros queremos hacer intervencionismo en el área de microbiología. Queremos intervenir en el diagnóstico, en el tratamiento, en las decisiones que se tomen con el paciente para mejorar el tratamiento de ese paciente. ¿Cuáles son los propósitos de esta estrategia? Participar activamente en la atención del paciente, obtener información para la interpretación de los resultados, y es obtenerla, no esperar a que nos llegue la información. Establecer un control de calidad en cada uno de los procesos. En la actualidad tenemos 100 ítems de control en los procesos microbiológicos. Ofrecer a los médicos oportunidad, confiabilidad e información. Emprender acciones proactivas que ayuden al médico tratante a tomar decisiones oportunas y acertadas. Implementar, como les dije anteriormente, el seguimiento microbiológico, que es prácticamente eso: conocer el qué, el quién, el cuándo, el dónde, el cómo y por qué de cada uno de los procesos que ocurren en el proceso microbiológico. O sea, en cada uno de estos, en el proceso preanalítico, en el analítico y en el posanalítico. Y eso, ¿cómo se puede, y fuera de evaluar esto, de evaluar todos estos procesos, y no solamente evaluarlos, hay que retroalimentar? A veces evaluamos mucho, tenemos mucha información, pero no retroalimentamos a las personas que están haciendo los procesos. Entonces, ¿cómo los queremos mejorar si no estamos retroalimentando a las personas? Hacer exámenes diagnósticos con base en los resultados de los exámenes de tamizaje. Más adelante voy a explicar esto. Evaluar la oportunidad, confianza e información, utilizar adecuadamente los recursos, disminuir los costos unitarios del área de microbiología y ordenar y evaluar medidas de aislamiento, que también lo voy a mencionar más adelante. Proporcionar información al Comité de Prevención de Infecciones, establecer una base de datos. Toda esa información que nosotros recogemos se está llevando a una base de datos que actualmente tenemos 25.000 registros de cultivos de pacientes hospitalizados en 3 años que lleva el programa. Proponer un modelo de evaluación para estudios comparativos. En la conferencia anterior hablaron de esto. Necesitamos
necesitamos datos, necesitamos información para podernos comparar con los demás. Si no tenemos esto es imposible para saber cómo estamos. Disponer de un separio de los aislamientos de interés. Nosotros guardamos bacterias que nos parece que son importantes guardarlas, conservarlas, para en un futuro poder hacer estudios, por ejemplo, de resistencia con esas cepas guardadas. ¿Cuáles son nuestros métodos para hacer este seguimiento microbiológico? Hay un formato que diseñamos al inicio del programa que se llama seguimiento microbiológico, que consta de 50 ítems. 50 ítems que van desde el número de historia clínica del paciente hasta qué se hizo con el resultado que llegó a la historia clínica del paciente, con la idea de poder evaluar todo el proceso. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? Este formato, las historias clínicas del paciente, los registros del área de microbiología. Hacemos lo que denominamos la ronda microbiológica. Yo todos los días, después de participar de la interpretación de los cultivos en el área, me doy una pasada por cada uno de los servicios del hospital y examino y obtengo información de cada una de las historias clínicas de cada paciente al cual se le ha ordenado un cultivo en el hospital. Y ahí salen los 25.000 registros que llevamos. Tenemos manuales, tablas e instructivos. Evaluamos y retroalimentamos todos los procesos. Hacemos lo que denominamos una comunicación asertiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues si detectamos una falla en alguno de los procesos, nos acercamos a la persona que realiza el proceso y le decimos de una manera asertiva, ¿cierto? Sin castigar, sin aporrear, sin nada cosas. Es simplemente con la idea de mejorar todos los días los procesos que tienen que ver con microbiología. ¿Cuál es nuestro ciclo de proceso? Solicitar el examen, recolectar la muestra, realizar el examen o ejecutar el examen, reportar el resultado y vuelve y empieza el ciclo. Empecemos por la primera fase, solicitar el examen, que normalmente lo debe hacer un médico dentro del hospital. Hay un formato que debe llenar el médico para hacer la solicitud del examen. Hay información para la acción, que es la ronda microbiológica que les comentaba anteriormente, donde cuando no tenemos información de ese formato que nos diligencia el médico, entonces vamos a las historias clínicas del paciente a obtener esa información que nos va a ayudar a interpretar los resultados del laboratorio. ¿Y cuál es nuestra intervención dentro de este proceso? Esto es lo que estamos agregando. Hacemos una inducción a cada uno de los médicos, residentes e internos, o sea, personal de información que va al hospital acerca de qué es lo que nosotros esperamos de ellos, cómo deben diligenciar los formatos, cómo deben mandar los exámenes. Tenemos un instructivo. Hacemos lo que denominamos la microactualización. Todos los meses a cada uno de los médicos del hospital se le manda un boletín en el cual se le está actualizando en temas relacionados con el área de microbiología. Hacemos lo que denominamos mercadeo interno. ¿En qué consiste el mercadeo interno? Un ejemplo. Nos llega una muestra al cual se le solicitó un cultivo para aerobios. Si nosotros consideramos que esa muestra también se le pudo haber ordenado un cultivo para anaerobios, le mandamos una comunicación al médico recordándole la importancia de los anaerobios. Lógicamente una comunicación invitándolo a que en una próxima oportunidad no se olvide los anaerobios. Y también lo dijo la vez pasada, hay que estarle recordando a los médicos acerca de estas cosas. Exámenes por protocolo, que es lo que voy a explicar más adelante. Hacemos evaluación. A los médicos cada 2 meses les mandamos su evaluación de cómo están diligenciando los formatos para que nos llegue la información adecuadamente. Cada 2 meses les decimos, vea doctor, usted, los formatos que usted diligenció, el 80% estuvieron bien diligenciados, y eso ha hecho que mejore el proceso. Y hacemos una retroalimentación. Entonces, ¿qué hemos obtenido con todo esto, con este proceso de solicitar el examen? Lo primero, ya sabemos quién es amarillo, ¿cierto? Cuando empezamos en el 97, en junio, sabíamos quién nos había solicitado el cultivo en el 15% de los casos. Ya para marzo
de este año tenemos que en el 98% de los casos conocemos cuál es el médico que nos solicita los cultivos. ¿Y qué importancia tiene eso? Es que si no conocemos nuestros clientes, ¿cómo podemos ofrecerles un buen servicio? Recordemos que nuestros clientes directos son los médicos y a través de ellos le ofrecemos el servicio a los pacientes. La hora, que está en 98, 99 y 2000. La hora, cuando empezamos en el 12% estaba el dato, ya está en el 87%. ¿Por qué es importante la hora? Más adelante vamos a ver por qué. Porcentaje de solicitudes con los datos completos. Cuando empezamos, junio del 97, el 10% de las solicitudes ordenadas tenían el 10% de los datos completos. Ya para abril de este año tenemos el 75%. Esto ha caído aquí como en una meseta. Esperamos, tenemos que emprender alguna estrategia para que esto suba más. Bueno, aquí llegamos a un punto que quiero explicar claramente. Es lo siguiente. Habíamos hablado de exámenes por protocolo. ¿Qué significa eso? El ejemplo aquí está claro. Tenemos citoquímico de orina. Afortunadamente nosotros en el área de microbiología realizamos los citoquímicos de orina también. Eso nos da una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Tenemos la oportunidad de saber si ese citoquímico de orina que nos ordenaron es compatible con una infección urinaria. ¿Cómo es el proceso normal en cualquier hospital? Llega, se hace el citoquímico de orina y simplemente se reporta el resultado, no más. Que el médico interprete ese resultado. ¿Qué estamos haciendo en el hospital? Nosotros interpretamos el resultado. ¿Eso qué quiere decir? Citoquímico de orina compatible con infección urinaria. Nosotros por protocolo del hospital, en convenio con las EPS, le hacemos el urocultivo con la muestra que nos llegó. ¿Qué nos estamos ahorrando con eso? El que el médico tenga que interpretar el resultado, que tenga que tomar otra muestra, que tenga que hacer otra solicitud, todo ese tipo de cosas. Entonces nos estamos ahorrando todo ese camino. Cuando empezamos, que es lo realizado febrero del año pasado, en el 46% de los casos estamos haciendo el urocultivo con un citoquímico anormal, pero ya en abril de este año, en el 100% de los casos que tenemos un citoquímico de orina anormal, le hacemos el urocultivo. Esto es el porcentaje de positivos cuando nosotros hacemos el urocultivo por cuenta de nosotros. Fíjense que aquí hay porcentajes del 71%, 75%, 80%. En cambio, cuando el médico solicita directamente el urocultivo sin conocer aún el resultado del citoquímico de orina, tenemos porcentajes de positividad del 23%, 28%. O sea, nos ganamos aquí, según esta comparación, 50 puntos. Nos estamos por encima de lo que está el médico ordenando inicialmente. Otro ejemplo de exámenes por protocolo. Tenemos acá cultivo para micobacterias en muestras paucibacilares. ¿Qué significa eso? Toda muestra que no sea esputo se considera que tiene poca cantidad de bacilos para tuberculosis. O sea, se considera paucibacilar, que es lo que quiere decir paucibacilar. Pues a todas esas muestras se le debería, si estamos sospechando una tuberculosis, se le debería ordenar, a la vez que baciloscopia, ordenar el cultivo para micobacterias. Cuando eso lo estábamos dejando a criterio de nuestros médicos, teníamos acá un 74% de cumplimiento. O sea, no a todas las muestras se les está ordenando el cultivo para micobacterias, que es lo que se debe hacer. Cuando ya el hospital lo implementó por protocolo, lógicamente pues ya tenemos un 100% en cada uno de estos meses. Ahora, cuando a un paciente le ordenan un cultivo para micobacterias, es lo contrario, se le debería de ordenar una baciloscopia, o sea, un examen microscópico que me permita a mí observar directamente en la muestra el bacilo. ¿Y eso para qué? ¿Para qué? Un cultivo para micobacterias se demora hasta 6 semanas en estar positivo. En cambio, con la baciloscopia yo lo puedo ver ya. O sea, no ya, pero sí en media hora, en 2 horas, lo que se demora la realización de la coloración de la baciloscopia. Entonces es importante que a toda muestra que se le ordene cultivo para micobacterias, a la vez le hagamos la baciloscopia. Nuevamente, cuando lo dejamos aquí, cuando se hacía a criterio del médico, teníamos un 68%,
de cumplimiento, ya estamos en el 100%. Bueno, pasemos a otro examen que hacemos por protocolo, que es la correlación de grano. Hay un dogma en microbiología que dice lo siguiente: toda muestra que se le ordene un cultivo para aerobios se le debe hacer correlación de grano. O sea, la correlación de grano es el estudio microscópico de la muestra. ¿Y eso por qué? Porque es que el médico con esa información puede iniciar un tratamiento antibiótico. Si yo le reporto, doctor, observamos cocos gram positivos, eso al médico le da información para qué antibiótico iniciar. Sucede que en el segundo semestre del 97, cuando lo dejamos que el médico lo ordenara, o todavía lo ordena, en el 74% de los casos lo ordenaba. Ya a medida que nos llega una muestra, cuando nos llega una muestra que se le había ordenado gram y no se le ordena gram, ¿qué hacemos? Le mandamos una comunicación al médico recordándole la importancia del gram. ¿Eso qué ha hecho? Que ya a marzo de abril de este año, en el 91% de los casos que se le debe ordenar un gram, ordenen un gram. O sea, aquí ha habido un incremento. A pesar de que el médico no nos ordene el gram, si de todas maneras nos manda la muestra, nosotros le hacemos el gram a esa muestra. Lógicamente se hace el cobro correspondiente, pero le estamos haciendo una acción proactiva para que ese resultado tenga beneficio en el paciente. Entonces, en porcentaje realizó, tenemos en el 100%, 96% de los casos. Pasemos al segundo punto, recolectar la muestra. Luego de que el médico solicitó el examen, pasamos a recolectar la muestra. Estas son las personas que recolectan las muestras. En el formato de la solicitud se anota la persona que recolecta la muestra, de anotar el quién y la hora que recolecta la muestra. ¿Cuál es nuestra intervención en este proceso? Hay un manual que dice cómo se debe recolectar cada una de las muestras. Dependiendo de la calidad de las muestras, depende la calidad del resultado. Si tenemos una muestra mal recolectada, vamos a tener un resultado defectuoso. Hay un proceso de inducción a las enfermeras, a las auxiliares de laboratorio de enfermería, acerca de cómo se deben recolectar las muestras. No proceso de muestras. ¿Qué significa esto? Si a nosotros nos llega una muestra que nosotros consideramos no es apropiada, no la procesamos. Ejemplo, un esputo. Nos mandan un esputo para una vaciloscopia. Si es saliva, nosotros no la procesamos. Simplemente le mandamos una comunicación al servicio para que por favor recolecten una muestra que sea adecuada. Hacemos evaluación y retroalimentación del proceso. Entonces, ¿qué hemos obtenido con esto? Fíjense que cuando empezamos en el 97, en el segundo semestre del 97 teníamos la información de quién había recolectado la muestra en el 3% de los casos. Ya en abril de este año, en el 80% de los casos, sabemos quién recolecta la muestra y a qué hora se recolecta la muestra. Nosotros hacemos evaluación de la calidad de la muestra en la microbiología. Nosotros sabemos si una muestra estuvo bien o no recolectada. Ese dato, si se calificó o no la calidad de la muestra, cuando empezamos fue del 52%, aquí hubo un descenso marcado por el cambio de un formato. Pero fíjese que a medida que las bacteriólogas, eso lo califica la bacterióloga, la calificación de la muestra. A medida que ellas se fueron ya concientizando de ese cambio en el formato, pues entonces esto ya tiene un nivel muy aceptable. Bueno, les hablaba ahora de los tiempos. Bueno, ¿y eso para qué tantas horas? ¿Para qué tantos? Eso del tiempo de la solicitud, del tiempo de recolección de la muestra, ¿para qué sirve? Pues este es un ejemplo de para qué sirve eso. ¿Cuánto tiempo nos estamos demorando nosotros comparando enfermería, personal de enfermería, con auxiliares de laboratorio? ¿Cuánto tiempo se están demorando desde que el médico solicita el hemocultivo, o sea, un cultivo de sangre, hasta que esa persona va a recolectar la muestra? Y es que uno tener una bacteria o que uno le den un hemocultivo, eso no es porque uno esté muy saludable. Es una persona que posiblemente tiene una sepsis, tiene una bacteria circulando en la sangre. Entonces eso hay que correrle, hay que ir a tomar ese hemocultivo lo más pronto posible. Entonces fijémonos que aquí tenemos una información que nos puede servir primero para saber cuál es nuestro promedio.
Luego, para evaluarnos, bueno, frente a otras personas, otras entidades, cómo nos estamos comportando. En los hemocultivos hay un factor que es el más importante para tener hemocultivos positivos, y es la cantidad de sangre que se cultive en cada uno de los frascos de los hemocultivos. Nosotros, cuando nos llega un frasco de hemocultivo, lo pesamos en una balanza, sabemos qué cantidad de sangre tiene ese frasco de hemocultivo y hacemos una evaluación, y este es el resultado. Aquí me apego a las palabras del doctor Juan Camilo Sánchez, que encontrar un defecto es un tesoro. Aquí tenemos un problema que estamos detectando. Fíjense que este es enfermería, amarillo, y este es auxiliar de laboratorio, azul. Fijémonos cómo el personal de laboratorio siempre ha estado cumpliendo más adecuadamente con los volúmenes hemocultivos que el personal de enfermería, pero fíjense que la tendencia siempre ha sido hacia abajo. Entonces, aquí tenemos que emprender alguna acción, pero si no lo estuviéramos midiendo, pues nos quedaríamos tan tranquilos, estuviéramos todos tranquilos sin saber que esto estaba pasando y que esto está ocurriendo, y ya estamos haciendo acciones para mejorar esto. Estamos haciendo capacitación al personal de enfermería, explicándoles la manera adecuada de hacer la recolección de los hemocultivos. Ahora pasemos al otro proceso, que es efectuar el examen, que son las bacteriólogas y el microbiólogo el que realiza este proceso. Hay una hoja de trabajo donde nosotros anotamos todos los procesos que se realizan, tenemos registros de esta índole, tenemos información para la acción, nosotros anotamos la hora en que se hace el cultivo, anotamos la calidad de la muestra, el resultado del grano, la hora en que se reportó la coloración de grano, hacemos un inventario de los recursos que utilizamos en cada uno de los procesos de los cultivos. El resultado de los procesos, tenemos una estadística de cuántos medios de cultivo, nosotros tenemos unos medios que se llaman el agar sangre, el agar chocolate, que son los medios que empleamos para los cultivos. Hacemos una estadística de cuántos tuvimos que descartar sin utilizar porque se contaminaron, porque estaban secos. Eso es un inventario que hacemos. Y hacemos un inventario de los reprocesos. ¿Qué intervención hemos hecho en este proceso? Tenemos manuales de procedimientos, de control de calidad interno y externo. Hacemos identificación de microorganismos comunes en muestras diferentes. ¿Qué significa eso? A una paciente le ordenan hemocultivos y un urocultivo, y sucede que en las dos muestras le crece exactamente la misma bacteria. Nosotros identificamos solamente una de ellas, porque es la misma bacteria que está presente en orina y está presente en sangre. Eso lo hacemos nosotros, pero desafortunadamente, como sucede en muchas partes, a los pacientes no se les trata por su nombre. Para poder hacer eso hay que tener información y tratar al paciente por su nombre, pero en muchas partes se trata al paciente por el número de la muestra. Cuando las muestras llegan al laboratorio se les da un número, así como en los servicios a los pacientes se los trata por el número de la cama. En un laboratorio se acostumbra a tratar al paciente por el número del espécimen, de la muestra. Entonces, si no se tiene conciencia de eso, es muy fácil caer en eso, caer en identificar dos cosas que son lo mismo en el mismo paciente. Identificación de posibles microorganismos patógenos. Entonces aquí es donde entra el criterio del laboratorio. Entra el criterio en el sentido de que nosotros debemos, de acuerdo con la información que tenemos clínica y de acuerdo con lo que nos crece en los cultivos, nosotros tenemos que elegir en todo lo que nos crece en los cultivos qué es importante y qué no es importante. Porque si nosotros nos ponemos a reportar todo lo que nos crece en los cultivos, eso va a ser un problema grandísimo para el médico después decidir qué es lo importante o no. Hacemos una evaluación y retroalimentación de cada uno de nuestros procesos. Aquí esto es un ejemplo de cómo hacemos la evaluación de las hojas de trabajo de las bacteriólogas. Todos los años yo les paso una encuesta a las bacteriólogas y les pregunto, bueno, ¿cuál es su meta? ¿Cuál es su meta para este año con respecto a cómo me va a llenar las hojas de trabajo? Este es el ejemplo. Esta persona tiene una meta para este año del 96.7%, que es esta raya. ¿Sí? Para este año su meta, este fue su promedio para el año 99, que fue 94%, y esto es lo que lleva en este año, enero, febrero 96.4%, y vemos cómo ha ido mejorando en su meta, inclusive en su meta. El porcentaje de hojas de trabajo completas, con toda la información que nosotros necesitamos en el laboratorio. Tenemos aquí vuelve y sucede lo que observamos la vez pasada, cuando se cambia el formato,
hubo una disminución en la aceptabilidad de este parámetro, pero inmediatamente empezó y estamos en una buena evaluación. Bueno, y entonces, ¿para qué nos sirve la hora en que se recolecta la muestra? ¿Eso para qué? Pues aquí hay un ejemplo de para qué sirve eso. Se supone que una orina no debe permanecer más de 2 horas a temperatura ambiente, porque si permanece más de ese tiempo, empiezan a tener problemas los resultados del laboratorio. Entonces, aquí estamos contando cuánto tiempo en promedio se están demorando las bacterias desde que se recolecta la muestra y se hace el cultivo en el laboratorio. En el 98 el promedio fue 82 minutos, en el 99 96 minutos, y este es nuestro promedio en este año. Fijémonos qué pasó acá en abril, que está a 117 minutos. Fijémonos que todavía estamos por debajo, estamos en el límite, pero estamos por debajo. ¿Qué pasó acá? El laboratorio se tuvo que trasladar del tercer piso al séptimo piso. Las muestras están llegando al tercer piso por razones de remodelación y se tienen que llevar hasta el séptimo piso. Eso ha hecho que este promedio se aumente en este mes. Sabemos cuáles son las causas. Distribución en porcentaje, hora de siembra de cultivos. ¿Para qué sirve también entonces saber a qué hora se cultivan las muestras? Este es las 12 de la noche, el 2.6% de las muestras se cultivan a esta hora, pero fijémonos en esto, a las 6 de la tarde, el 11.8% de las muestras se cultivan a esta hora, cuando ordenan cultivo para aerobios, y a esa hora teníamos una sola bacterióloga en el laboratorio, cuando en el día habían 2 bacteriólogas. Entonces, con base en esta información se tomó una decisión en el hospital. ¿Y eso a qué conlleva todo eso? A disminución en la oportunidad de los resultados para el paciente. Entonces se tomó la decisión de que hay que tener otra persona acá. Se puso un refuerzo de una bacterióloga de 4 a 7 de la noche para que se reforzara este tiempo. Este es otro parámetro que es la concordancia entre lo que vemos en el microscopio con lo que nos crecen los cultivos. No esperamos que sea al 100%, o sea, no todo lo que uno ve en el microscopio crece, y no todo lo que crece uno lo puede ver inicialmente en el microscopio, pero sí tenemos ya un promedio para nosotros que es del 84-83%, ya conocemos nuestro promedio, o sea, la idea es o aumentarlo, pero para abajo y riesgos. Pasemos al otro proceso, reportar ese resultado. Estas son las personas que lo hacen. Tenemos un sistema que es el sistema Nexus, que nos permite que en cualquier pantalla de computador en cada uno de los servicios del hospital los médicos puedan consultar directamente los resultados. Inclusive ya los equipos que son automatizados están conectados directamente al sistema, o sea, los resultados pasan directamente al sistema y el médico puede observar los resultados en pantalla en cada uno de los servicios. Hacemos lo que ya llamé como ronda microbiológica, y entonces, ¿qué es lo que información para acción y qué hacemos? ¿Qué hacemos durante este reportaje de resultados? Recomendar otros exámenes. Cuando nos llega un citoquímico de orina de un paciente ambulatorio, a esos no le podemos hacer un cultivo, pero sí le podemos poner una notica al resultado diciéndole, recomendamos solicitar el cultivo. Eso le sirve al médico para que se acuerde de que por favor hay que tener un urocultivo. Informar sobre los hemocultivos. Cuando nosotros tenemos un equipo automatizado que nos lee los hemocultivos cada 10 minutos, él detecta cuando un hemocultivo está positivo. Inmediatamente que suena una alarma, se informa al servicio donde está el paciente acerca de este paciente. El paciente tal tiene cocos gram positivos en los hemocultivos, y eso se informa inmediatamente al médico. Las baciloscopias positivas. Si yo tengo una baciloscopia positiva, o sea, un examen que me dice que ese paciente potencialmente tiene una tuberculosis, inmediatamente se llama al servicio y se le informa al médico, doctor, esa baciloscopia está positiva, para que ese paciente lo pongan en aislamiento, hagan todas las medidas que tienen que hacer. Resultado de la prueba coagulasa, voy a pasarla por alto. Informar el microorganismo cultivado. ¿Qué quiere decir? Nosotros no nos contentamos con sentarnos al computador y reportar el resultado y ya que el médico verá si lo ve en la pantalla o le llega el resultado por escrito. No, si nosotros tenemos una bacteria multiresistente, una pseudomonas que no le sirve nada, solamente el impenete, para nosotros ese resultado es muy importante que lo sepa ya el médico. Entonces vamos donde el médico, se lo decimos personalmente, lo llamamos por teléfono, doctor, su paciente tiene una pseudomonas resistente a todos los antibióticos, o solamente le sirve el impenete. Él es el que toma la decisión al final, pero es el que informamos. Es lo mismo que el
antibióticos. Entonces, si yo durante la ronda microbiológica veo la historia clínica de un paciente, tiene una Escherichia coli en la orina, y esa Escherichia coli es resistente a la ciprofloxacina, que es el antibiótico que le están dando, le están administrando, y veo que, pues, que no pasa nada de nada. Yo me acerco donde el interno, donde el residente, donde el médico, y le comento: doctor, le recomiendo que este paciente se le modifique su esquema de tratamiento. Ordenar medio de aislamiento. En esa ronda microbiológica yo ordeno medio de aislamiento. O sea, si el paciente tiene una sospecha de tuberculosis, el paciente tiene que estar en aislamiento aéreo, y eso lo hago durante la ronda microbiológica. Detección de infecciones intrahospitalarias. Durante todos estos 3 años hemos detectado a través de la ronda microbiológica 800 casos de infecciones intrahospitalarias, porque se detectan a través de la ronda microbiológica. Suspender identificación microbiana. ¿Eso qué quiere decir? Vuelvo y repito, es la interpretación del resultado del cultivo. Yo tomo la decisión en el laboratorio, no le siga trabajando a esa bacteria o a ese hongo, que eso es colonización simplemente, y eso conlleva a un mejor servicio al paciente. Hacemos la impresión del resultado, la entrega y la evaluación del resultado. Informe de la sensibilidad microbiana. Cada 6 meses le mandamos a todos los médicos del hospital la información epidemiológica acerca de cómo se están comportando las bacterias dentro del hospital con respecto a sensibilidad microbiana. Evaluación del tiempo de reporte de resultados. Vamos a ver un ejemplo de esto. Este es el ejemplo. Hacemos una evaluación de cuánto tiempo se están demorando las bacteriólogas en reportar el resultado del gramo, de la curación de cáncer. Como ya dije anteriormente, es una herramienta muy importante para poder empezar un tratamiento antibiótico. Entonces, fíjense que acá en el 97 nuestro promedio de un grano urgente, 230 minutos. En el 98, 200, nos subimos inclusive 252 minutos. Pero a partir del momento en que yo empecé a evaluar, se empezó a evaluar el proceso, este proceso específicamente, ya en el 99 bajó a 140 minutos y en el 2000 vamos en 96 minutos. Entonces fijémonos cómo cuando uno ya empieza a evaluar las cosas, por el solo hecho de que la gente ya sepa, se está evaluando un proceso, eso hace que el proceso mejore, sin decir absolutamente nada más, con solamente evaluar el proceso. Porcentaje de resultados presentes en la historia clínica. Entonces nosotros no nos conformamos, como les digo, en digitar el resultado. Nosotros tenemos que cerciorarnos de que ese resultado sí llegue a la historia clínica del paciente. Y este es lo que hemos obtenido. En el 98 el promedio de resultados escritos que llegaron cuando yo pasé la ronda, hay que aclarar eso, cuando yo fui a ver la historia estaba presente un resultado, era el 81%, y esta es la evolución de eso. Fíjense qué pasó en mayo de este año, 60%, por el cambio en el sistema anexos. Nosotros estamos hablando con otro sistema, con el cambio del sistema, esto estaba pasando. Entonces, ¿cuál es la medida que estamos implementando ahora? Nosotros estamos imprimiendo los resultados y yo en la ronda microbiológica le extraigo el resultado y lo anexo a la historia clínica del paciente. Porcentaje, al menos una acción por cultivo. Entonces, estas son las acciones que yo emprendo en la ronda. Al menos una acción emprendí por cultivo en el 23% de los casos del segundo semestre del 97. Aquí hay 32%, aquí hay abril 17% por las vacaciones de Semana Santa, que también tenemos como mucho derecho. Tipos de acciones realizadas por el médico microbiólogo durante la ronda microbiológica. La primera es informar la bacteria cultivada. Entonces, ¿qué anoto yo en la historia? Se aislaron bacilos gram negativos, para que el médico sepa en qué van sus cultivos. Porque es que es muy angustiante para un médico mandar un cultivo y bueno, ¿y esto en qué irá? ¿En qué irá eso? Tiene que llamar al laboratorio mientras le encuentren el resultado. Vamos a informárselo directamente. Lo segundo, en el 28%, el informar el resultado del cultivo. Entonces, como les digo, cuando yo no veo el resultado en la historia clínica del paciente, pues entonces yo se lo informo, yo se lo escribo en la historia clínica del paciente. Ordenar nivelamiento en el 17% y otras acciones en el 18%. Todo esto que hemos estado conversando es importante desde el punto de vista, bueno, estamos ofreciendo de pronto un servicio bueno en el sentido de que estamos haciendo evaluación de lo que estamos haciendo, pero ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es el resultado real ya a las claras de lo que está pasando? Fijémonos en esto que es el costo unitario por mano de obra y suministros del área de microbiología comparando el año 99 con el año 2000.
Este ponderado estamos menos un 11% del año inmediatamente anterior en costos unitarios en el área de micrología. Estamos ganando en el sentido de esta parte de los costos, ganando en el sentido de que en este primer semestre hemos realizado aproximadamente 1000 exámenes por protocolo, y no por protocolo porque quisimos hacerlos, no, era porque estaba indicado hacerlos para beneficio del paciente y beneficio, lógicamente, de la institución. Y esta es nuestra evaluación del servicio, que aquí se ve pues muy atosigado. Nosotros anualmente les preguntamos a los médicos cómo nos están evaluando. Esto es oportunidad, de 1 a 5. Un ejemplo, 98 gramos de líquido cebrorraquídeo. En el 98, 4,1 fue el promedio. En el 99, 4,5 en oportunidad, y así sucesivamente. Fijémonos que hubo un incremento del 98 a 99 en cada uno en la oportunidad. Pero vamos a ver en esto, que para nosotros es fundamental. Confianza, nos piden la calificación de confianza de los médicos para nosotros en el 98, 4,9, y en el 99 de 5. En información, 4,7 y 5 para el 99. Estamos ya a punto de volver a hacer esta evaluación. ¿Cuáles son las conclusiones? No somos solo procesadores de muestras. Nosotros podemos participar activamente en la atención al paciente. Podemos intervenir en los resultados, en las decisiones que están tomando con el paciente. Hay una atención integral y en equipo del paciente, con el clínico. Nosotros nos estamos comunicando con el clínico. Tenemos una duda acerca de una bacteria que posiblemente es un contaminante, un colonizador. Llamamos al médico y nos ponemos de acuerdo. Él nos dice, no, tranquilo, no le identifique que eso, lo más probable es que eso sea una contaminación, cuando eso normalmente no sucede en los laboratorios. Me permite seguir soñando. Esta es una reflexión de mi niña, que tiene 12 años y que para mí es muy importante. Muchas gracias.